Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Del libro de Isaías, capítulo 60 del libro de Isaías. Y el tema de esta oportunidad, de este momento, va a ser Cristo resplandece en nosotros. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la manera siguiente: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad, y los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Entonces las naciones andarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos en derredor y mira, todos ellos se han reunido y han venido a ti. Tus hijos vendrán desde lejos, y tus hijas serán traídas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás. Tu corazón se estremecerá y se ensanchará, porque la abundancia del mar se habrá vuelto a ti, y la riqueza de las naciones te será traída. Hasta el versículo 6 dice: una multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, todos ellos vendrán de Seba, traerán oro e incienso y proclamarán las alabanzas del Señor. Oremos al Señor. Padre, esta es tu maravillosa palabra. Es una palabra gloriosa que fue exhalada por ti, y tu Santo Espíritu la trae hoy para nosotros, Señor, para que la podamos, Padre, recibir con humildad. Te damos gracias en el bello nombre de Jesús, Señor, por darnos la oportunidad de estar delante de ti y poder recibir tu impartición y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos míos, normalmente cuando nos preguntan a nosotros, ¿de dónde eres? ¿A dónde vives? Generalmente respondemos de una manera física. Bueno, yo soy de México, de Venezuela, de El Salvador, yo soy de este país. Respondemos porque estamos viviendo en lo natural. Y normalmente cuando hablamos acerca de eso, cuando dice, ¿a dónde vives? Vivo en tal dirección físicamente, ¿verdad? Es la manera como hemos aprendido a identificar a dónde vives. Pero desde la perspectiva de Dios, Dios solo tiene dos lugares que puede ubicarte donde tú vives. Solo hay dos lugares. O vives en el reino de la luz, cuyo rey es el Señor Jesucristo, o vives en el reino de las tinieblas. Esos son los dos lugares espirituales donde tú puedes vivir. O vives en el reino de la luz, o vives en el reino de las tinieblas. Y si vives en el reino de la luz, tienes que tener una conducta conforme al reino de la luz, seguir la ley del reino de la luz, que es la fe, el amor y la bondad. Si vives en el reino de las tinieblas, tu conducta va a ser la acusación, el pecado, la derrota y la destrucción, y finalmente la muerte. Esos son los lugares donde no puedes vivir en el medio. No hay manera de estar viviendo el domingo en la luz y el resto de la semana en las tinieblas. No hay manera que hables en este idioma en el reino de la luz, que es la fe, la intercesión, la oración, y puedas vivir el resto de la semana hablando en la acusación, en la muerte y en palabras deshonestas de tu boca. Eso no puede ser. Dios solo te establece en esos dos lugares. Hay dos lugares donde podemos vivir. Esta semana pasada, el día jueves, yo voy hacia North Salt Lake, que tenemos otra iglesia allá. Tenemos un estudio bíblico y tengo algunas condiciones, voy manejando y súbitamente vino una tormenta. Y en esa tormenta yo no podía visualizar la línea que está al lado.
Y estuve un poco preocupado porque no veía un carro adelante. Y tenía un carro que estaba adelante, lo veía un poco lejano y tenía que acercarme a él porque no se veía, no había sol, no había luz. La oscuridad, la lluvia era tan intensa que no podía visualizar del momento en que veía. Solo veía los carros que venían contra mí. Y se me ocurrió algo. Así como está eso, no podía ver esa línea. Y yo pensé claramente acerca de la iglesia primitiva. Ellos sabían una cosa: esa línea que separa el freeway hoy para nosotros, espiritualmente para ellos era bien marcada. Si esa línea separaba lo que el mundo hace y la otra parte separaba lo que la luz hace. Es decir, si caminamos en esa dirección, caminamos en luz, caminamos porque esa señal es una señal que limita, que no podemos atravesarnos al otro lado porque vamos a sufrir las consecuencias. La línea blanca en el día de hoy, en la iglesia moderna, está muy borrosa ya. El mundo ha pasado a la iglesia y los de la iglesia han pasado al mundo. Y no se dan cuenta porque ya la línea ya no está clara. ¿Qué significa esa línea? Esa línea representa la palabra. La palabra nos instruye. Aquí está la línea. O vives en la luz o vives en las tinieblas. O vas hacia esta dirección o vas en contra de la dirección que la palabra dice. Cada vez que hacemos algo que deshonra a Dios, estamos en el reino de las tinieblas. Cada vez que tenemos una conversación que no honra a Dios, estamos al otro lado de la línea. Pero cuando caminamos y venimos a la iglesia y en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, estamos honrando a Dios, viviendo en la unidad y en la fe y en el amor, vamos en esta línea. Aunque se vea un poco oscuro a veces, pero no pasamos la línea. Y en esta línea, en esta parte de la luz, hemos tenido la promesa de Dios que estará con nosotros. Esta es la bendición más grande. Y ese destino nos lleva a un destino eterno. Si seguimos la palabra de Dios, tenemos la garantía que vamos a ir hacia un destino muy firme en el Señor. Esta palabra que hemos leído hoy, resplandece, levántate. Era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba viviendo en el otro lado. Y Dios le dio una promesa. Ustedes han desobedecido mi palabra y por eso están en medio de esta cautividad. Fueron llamados para ser cabeza y ahora son cola. Fueron llamados para ser bendición y ahora están viviendo en la maldición. Tienen que salir de ahí. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Esa luz brillante va a venir a ti, te va a iluminar y te va a hacer entender que ahí en ese camino es un camino de muerte y este camino es un camino de vida. Tenemos que saber que la palabra nos va a guiar al camino de vida. Y esto era lo que estaba pasando en este pueblo. Veamos el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6. 2 de Corintios, aquí una palabra poderosa. Dice las Sagradas Escrituras, porque el Dios que dijo, mire lo que dice, el Dios que dijo, la luz resplandecerá en las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Qué poderosa esa palabra. El Dios que dijo acerca de que tu luz va a resplandecer de las tinieblas. El Dios que te dice levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Es el Dios que te ha iluminado el corazón para que ahora podamos entender la gloria en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Este es el camino que Dios está estableciendo. Es la luz de que es Cristo. Él es la luz. Viene al corazón quebrantado
y humilde, y que ha reconocido su pecado, su condición caída, pero que reconoce que solo en Cristo hay salvación. La condición caída, que hemos estado separados de la gracia de Dios por causa de nuestro pecado. Y solamente la sangre de Jesucristo perdona y justifica. Y el profundo deseo que pone la sangre de Cristo en nosotros de alejarnos del pecado y los deseos del mundo. La luz solo puede venir al corazón que ha sido redimido por nuestro Salvador Jesucristo. Esa luz que resplandece en medio de las tinieblas, esa luz que ilumina el corazón que está en pecado, esa luz que vino al hijo pródigo y le dijo: ven, arrepiéntete y sal de ahí y ven a la casa de tu Padre, porque aquí hay alimento y bendición. Hay una sola manera de vivir en esta tierra, y es vivir para Cristo. Solamente se puede vivir cuando tú honras al Señor. Y para eso Dios envió al Espíritu Santo para que nos guiara, porque en nosotros no hay tal capacidad. Tú puedes decir: yo voy a ser un buen cristiano. Eso no te va a servir, porque estás confiando en tu propia fuerza. Es por la gracia de Dios que Él nos sostiene. Es la gracia de Dios que Él nos ayuda para que podamos caminar en la voluntad de Dios. Y poco a poco Dios, con su palabra, va conformando a Cristo en nuestro corazón. Esa es la dirección. Esa es la línea que traza esta dirección. Vivimos separados del mundo. Ya no somos de este mundo. Aunque vivimos ahí, ya no somos del mundo. Ya no convivimos con el mundo. Ya no contaminamos nuestra casa con el mundo. Ya no vienen nuestros hijos que son como mundanos. Porque si tú mandas a las escuelas de los romanos a nuestros hijos, no te sorprendas el día que vengan vestidos como soldados romanos. Ellos van a empezar a ser contaminados. Ellos tienen que aprender el evangelio en nuestra casa. Es el hogar. ¿Estamos ocupados? Sí, es verdad. Siempre hemos estado ocupados, pero nunca hemos, hermano, entendido la prioridad de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Juan capítulo 9, verso 5 dice, hablando el Señor Jesucristo: mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Era la luz que vino en medio de esas tinieblas. Es la luz del Señor, resplandece en nuestros corazones. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 5 al 7. Este es el apóstol Juan, ya está muy ancianito, pero él hace una profunda revelación aquí por la inspiración del Espíritu Santo. Dice así: y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él. Este es el mensaje. Y les anunciamos. ¿Qué es lo que anunciamos? Dios es luz. Dios es luz. Y en Él no hay ningunas tinieblas. Es lo que queremos en nuestra casa, no andar en tinieblas. ¿Cuál es un hogar en tinieblas? Un hogar que pasa peleando. Un hogar que invierte su vida destruyéndose a sí mismo en vez de caminar en la luz. Cuando estamos en medio de esas discusiones, lo que hacemos es caminamos en tinieblas. En las tinieblas tropezamos. Si usted llega a su hogar en la noche y no enciende la luz y quiere hacer las cosas, va a ser casi imposible. Las tinieblas, va a tropezar. Va a hacer las cosas equivocadamente, pero cuando usted enciende la luz, lo que viene ahí inmediatamente va a ser algo maravilloso. Usted va a poder ver. De esto es lo que se trata, ¿verdad? Ahora dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, podemos tropezar, pero ¿sabe qué? La sangre de Jesucristo es lo único que puede limpiar nuestro pecado. Y esto es maravilloso. Veamos ahora Juan capítulo 8, versículo 12.
Jesús habló otra vez a los fariseos, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso se nota, hermano. Se nota cuando usted está platicando con alguien, con un compañero de trabajo, con un vecino, con un amigo, con un familiar. Óigalo cómo habla, óigalo cómo vive, cuáles son sus deseos. ¿Sabe cómo yo conozco a una persona? Hay 3 preguntas que yo le hago. Generalmente le pregunto: ¿qué es lo que te hace más feliz? Y a la respuesta que me dan, yo sé por dónde andamos. ¿Qué es lo que te hace enojar? Número 2, ¿qué es lo que te hace enojar? Yo puedo ver, escuchar por dónde esta persona vive, en las tinieblas o en la luz. Y la tercera pregunta que yo le hago: ¿qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace llorar? Y cuando yo escucho la respuesta, yo sé dónde están. Si caminan en la luz o caminan en las tinieblas. El Señor Jesucristo, desde Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7, estableció el Sermón del Monte. Estableció tremenda sabiduría en esos pasajes. Que yo conozca a un padre que le ha enseñado el Sermón del Monte verso a verso a sus hijos, quizás lo cuento con al vez 2 o 3 dedos. Que un padre de familia me diga: pastor, estoy enseñándole el Sermón del Monte de capítulo 5 al 7, versículo tras versículo a mis hijos. Estamos aprendiendo el Sermón del Monte. Que yo conozca a un padre así, hermano, eso ya es una raza que está a punto de extinguirse, si es que hay. No existen. Pero sí conozco más del 100% de padres que me dicen: no tengo tiempo. Salgo de un trabajo para el otro, estoy trabajando, tengo que pagar los biles, tengo que hacer esto, tengo que remodelar mi carro, tengo que comprar un carro nuevo, tengo que comprar... Hermano, yo conozco a toditos eso. Pero no conozco uno que me diga: yo le estoy enseñando a mis hijos el Sermón del Monte. Verso a verso. Estamos aprendiendo la palabra con mis hijos. Llego cansado, pero esto es mi prioridad: enseñarle a mis hijos que ellos puedan vivir en la luz. No todavía, hermano, he encontrado un padre así. Me cuesta mucho. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice así, hablando el Señor Jesucristo: ustedes son la luz del mundo. Jesús dijo: mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero ahora Jesús fue hasta a la presencia del Padre y está sentado a la derecha del Padre. Ahora dijo él: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ustedes son la luz del mundo. ¿A dónde iluminamos, hermano? Yo recuerdo a mi mamá, hermano, tenía un dicho, ya muchos de ustedes ya no recuerdan eso, pero decía, cuando yo hacía algo afuera, pero no lo hacía adentro, decía: eres un candil de la calle y oscuridad de tu casa. ¿Me entiende? Le cae bien a los vendedores de carro. A los vendedores de carro usados les cae bien, hermano. Miren, hermano, le ponen, hacen tanta al su cliente. Mire el carro, está bien, ven. Y en su casa no son así con sus hijos ni su esposa. Son buenos vendedores. Viene mi cliente, tengo que atenderlo, le doy un cafecito, señor. Mire, por favor, siéntese aquí. Aquí está todo. ¿Qué es lo que tenés? ¿Es así en su casa? Esta es la pregunta. ¿Eres luz en tu casa? Porque en tu trabajo eres una cosa, pero en tu casa eres otra.
Tus amigos de tu casa, de tu trabajo, los tratas mejor que a tu propia familia, a tu esposa, a tus hijos. Y a veces se preguntan, pero mi papá va a la iglesia, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué en la iglesia te portas de así? ¿Por qué en la casa de otra manera? Porque no hemos visto, hermano, la importancia y la responsabilidad que somos luz en este mundo. Nuestra vida, nada está escondido delante de Dios, hermano. Nada está escondido. Dios te mira, pero ¿sabes qué? También el diablo te mira. Y el diablo te va a acusar allá. Y dice, mira lo que está haciendo Juanito. Y es cristiano. Y enseña la palabra. Y mira lo que está haciendo. Y te acusan delante de Dios. Tenemos que entender esto. Caminar en luz va a traer gloria al Padre. Eso es lo que dice. Que glorifiquen al Dios Todopoderoso por vuestras obras. ¿Cómo somos la luz del mundo? Bueno, cuando Cristo habita en nuestros corazones y es honrado por nuestro amor y obediencia. Corazones humildes y limpios tienen hambre y sed de justicia. Vea lo que Pablo le dice a una iglesia que fue reprendida en el libro de Apocalipsis. Le dijo claramente, conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Una iglesia que Pablo estableció, es donde más tiempo estuvo en Éfeso, como 3 años. Dejó a Aquila y Priscila y después mandó a Timoteo. Y esta iglesia le enseñó esto. Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 13. Oigan lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a una iglesia. No le está hablando al mundo. No le está diciendo a los que están afuera de esa línea del freeway. Le está hablando a los que están adentro de la iglesia. Oigan lo que le dice. Porque si bien, versículo 5, Efesios 5, verso 8 al 13. Porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Hoy son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Por qué Pablo le está diciendo eso? Porque no estaban caminando correctamente. Entiendan, ustedes caminaban allá, pero ya no son de allá de las tinieblas. Hoy viven en el reino de la luz. Anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La bondad podemos traducirla como compasión. Podemos traducirla como amor. Justicia, que es, cuando hablamos de la justicia en la Biblia, no estamos hablando de las cortes, donde va a la corte. Estamos hablando de justicia divina. ¿Dónde fue la justicia de Dios? La justicia de Dios cayó en la persona de Cristo el día que murió en la cruz. Ahí la ira de Dios vino sobre la persona de Cristo. Y a través de su muerte, Él nos dio redención. Y por eso, cuando venimos a entregar nuestra vida al Señor, hay un momento que se llama la justificación. ¿De qué es la justificación? Es un acto judicial, es un acto divino que está llamando a ese pecador, lo llama inocente. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido y la sangre de Cristo limpia su pecado. Eso se llama la justificación. En ese momento, cuando venimos a Cristo, no pagamos nada, no hicimos nada. Es por gracia divina. La justicia viene a nosotros, la justicia divina viene a nosotros. Lo que la ira de Dios vino sobre Cristo, ya no viene sobre nosotros. Viene ahora la justificación por el amor de Dios. Número 2, ocurre la segunda cosa, es la regeneración. El viejo hombre ahora es una nueva creación en Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Número 3, opera la santificación, que es un proceso continuo. ¿Cómo opera la santificación? Nadie puede decir, yo voy a ser más santo hoy que ayer. No puede ser eso. Es el Espíritu Santo el que obra ese proceso de regeneración y de santificación. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese es el proceso de la salvación. ¿Para qué? Para que seamos conformados a la imagen de Cristo.
y que podamos caminar en la santidad de Cristo, alejados del pecado y amando la justicia y la verdad. Por eso es que cuando decimos aquí, en toda justicia, que camina en luz, tiene que caminar en la bondad, que es el amor, la justicia, que es la redención, y la verdad, que es la verdad. La verdad no es una definición. No busque la verdad en el Google. La verdad es Cristo, es una persona, es Cristo. Una persona que anda en luz camina en esa dimensión. Sigue el versículo: aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan, oiga, no tengan ninguna, ¿qué es ninguna? Ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas. No participen de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Tenemos que traer luz a la vida de nuestros hijos. Queridos hermanos, cuando vemos a nuestros hijos crecer, ellos van caminando en las preguntas, en las inquietudes, en el temor. Empiezan a preguntar. Los primeros 5 años de un bebé, su mamá imparte ese amor maravilloso de protección. Pero de los 6 años a los 12, ese niño o esa niña debe tener la impartición de su padre. Es el papá el que empieza a instruirlo espiritualmente. De los 6 a los 12 años. Lo que usted funde entre los 12 años de ese niño va a permanecer para el resto de su vida. De eso trata. Es importantísimo. Es tan natural, puede ser así de natural. Si a un niño le enseña a tomar Coca-Cola desde niño, ese niño va a tomar toda su vida Coca-Cola y va a terminar en el hospital. Pero usted le enseña las cosas buenas, saludables. Si usted le mete hamburguesa y pizza todo el día, lo va a traer a la edad adulta, hermano, totalmente enfermo. Si eso opera en lo natural, imagínense en lo espiritual. Ese niño se va a alimentar de lo que un maestro pagano le va a enseñar. La creación, no, Dios no existe. Somos productos del mono. ¿Cómo es eso? Y después le creen al maestro y no al papá, porque el papá está ocupado. No creen en la redención. No, hijo. Mira, las religiones, todas las religiones llegan a Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Y la resurrección? No. Vamos a resucitar y vamos a reencarnar en un conejo, en una cucaracha. ¿Cómo es eso? Y los niños lo creen, porque no hay un padre que se siente y enseña a ellos. La única cosa que les decimos: ¿ya hiciste la tarea? Sí, va a acostarse. ¿Qué es eso? ¿Cuándo van a tener luz? Si no les enseñamos ese camino precioso. Tenemos que saber, hermano mío, que somos la luz visible de Dios al mundo. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Una vida separada del mundo, un testimonio de la verdad, la bondad y la justicia. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Dice aquí: da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Pues lo que hace que todo sea visible es la luz. De manera, hermano mío, esto es una de las maravillosas palabras de Dios. Piense por un momento, cada vez que vaya en el freeway, atravieses esa línea al otro lado y un tráiler lo va a traer de regreso. ¿Entiende? Entienda, esta es la dirección. Aquí de este lado, esta es la dirección que vamos. No vamos para atrás. No vamos contra. Vamos en la dirección hacia. Cada vez que vaya manejando y ve esa luz, acuérdese de eso. Hay lugares donde esa luz ya está borrosa, ya no se sabe, y va a tener mucho peligro, hermano. De manera que tenemos que entender una cosa. La luz, vivir en la luz es una esperanza en la palabra. Trae consuelo y fe al quebrantado de corazón.
Tenemos que servir con amor en este reino. Tenemos que tener compasión, testimonio de amor y honra a Jesucristo en nuestra vida y principalmente en una familia. Esa es la idea de esta iglesia. Estamos fundamentados en la palabra. Es la palabra. ¿Dónde aplicamos esto? ¿Aquí en la iglesia? No, en su casa. Aquí es fácil ser cristiano, pero lo es cuando está a prueba. Cuando se vienen y se casan, ¿aceptas a esta mujer? Somos sí, por supuesto. Está enamorado, hay amor ahí. ¿Qué pasa después de 20 años? Ya viene, pastor, ya no la aguanto, ya no quiero andar con él. Ya no hay un amor probado. Un amor que tiene cicatrices. Un amor que ha sido probado. Su fe va a ser probada. Los discípulos fueron probados. Y cada uno de nosotros, lo que usted cree, va a ser probado. Y si pasa la prueba, hermano, solamente es a través de un camino estrecho y de una puerta angosta. No hay otra manera. No termine la carrera, hermano, todavía preguntándose. No termine la carrera. No llegue al umbral de la muerte todavía dudando de esta palabra. No pregunte si está todavía en las tinieblas o en la luz. Ya se sabe dónde está. Cuando le pregunten, ¿usted dónde vive? ¿De qué país es? Siempre decimos lo parte físico. Pero la palabra de Dios dice, somos ciudadanos ¿de dónde? De Cristo, del cielo. Somos de Él. Le pertenecemos a Él y nacimos para Él. Amén. Si usted vino hoy y aún no ha entregado su vida a Cristo, si aún está todavía pensándolo, hermano, no llegue al final de su vida pensándolo. Es tiempo de entregar su vida a Cristo hoy. Este mensaje seguramente es para este tipo de personas. Ya no sigue en el pecado. Cada vez que usted vive separado y se pasa la línea, hermano, va a ser arrollado. Va a sufrir las consecuencias. Y su familia va a experimentar dolor. Y Dios dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, que mi carga es fácil. Dios nos ofrece su paz y su bendición. ¿Por qué lo vamos a rechazar? Si hoy alguien aquí no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento de entregarlo. Entregue su vida al Señor. No lo haga por la presión, hágalo por el amor a Cristo. Él murió en la cruz por sus pecados. Deje las tinieblas y venga la luz. Y eso se necesita un acto de valentía. Se necesita un acto de amor. Se necesita humildad para venir al Señor. No sea que se llene de arrogancia. El pecado más terrible es el orgullo, porque le hace creer que está bien. Y su vida va de derrota en derrota. Y sus hijos se van alejando. Su hogar se va destruyendo porque está viviendo en las tinieblas. Y la invitación de hoy es, venga a la luz. Venga a la luz. Esa es la invitación de hoy. Yo sé que muchos de nosotros, hermano, necesitamos venir a la luz. Usted puede decir, el pastor porque ha ido a mi casa sabe lo que está pasando. No necesito saber eso. Dios lo sabe. Dios sabe cómo está viviendo. Dios sabe lo que está pasando allá en el interior de su hogar y en el interior de su corazón. Dios lo sabe. Y por eso Dios está poniendo su palabra. Arrepentíos y convertíos. Y venid a Cristo, recibidle en el Señor. Porque Dios está extendiendo su mano. Pero un día se va a terminar esto. Un día va a venir a la iglesia y ya no va a haber nadie aquí, hermano. Porque el Señor no tarda su venida. Y se va a levantar una iglesia que ha guardado sus vestiduras y su corazón. Viene el día cuando Noé se reían de él. Y Noé invitándolo, 120 años predicándole. Era un pregonero de justicia. Se burlaron de él, pero vino el día en que vino el diluvio y solo fue salvado él y su casa. Vino el día
en que Sodoma y Gomorra estaban divirtiéndose en su inmoralidad, toda clase de perversidad. Vino un día donde el fuego de Dios cayó y deshizo Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, viene el día en la gran tribulación. No ha habido algo semejante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar ese día para arrodillarnos? No. No espere ese día. Este es el día de salvación. Oremos al Señor. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida al Señor, venga al frente, sea valiente y entregue su vida al Señor. Amante Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos aquí, Dios del cielo, porque realmente hemos comprobado que te necesitamos. No podemos seguir viviendo en las tinieblas. No podemos seguir haciendo las cosas y pensar que no hay consecuencias. No podemos seguir peleando en el hogar como que es un ring. No podemos seguir maldiciendo a nuestros hijos y pensar que vivimos en la luz. No podemos seguir haciendo lo que hacemos, Señor. Hemos perdido la dirección y la dimensión, y esa línea en nuestra vida se ha vuelto cada vez más borrosa. Y el mundo ha entrado a nuestra casa y nosotros hemos llegado al mundo. Señor, hemos olvidado nuestra barquita y estamos enamorados del crucero, pero vamos en direcciones opuestas. Pero queremos estar en el crucero, pero en realidad tú nos has dado una barquita con unos remos para seguir adelante. Perdónanos, Señor, te pedimos ahora en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo trayendo un corazón, Señor, que se arrepienta de su pecado y que pueda entregar su vida al Señor. No podemos darte la espalda, Señor, en este momento. Tenemos que seguir a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.